versículo 1 al 3. Dice, y envió Adán, no, amén, perdón, del 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó el nombre de ellos, o sea, ambos, no uno ni el otro, sino que ambos. ¿Cómo los llamó? Adán. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre. Puede tomar su lugar. Vamos a elevar una oración. Señor, te damos gracias y te pedimos respalda tu palabra y que venga a ser, Señor, tallada en nuestro corazón como cincel y martillo, quede grabada y podamos ponerla por obra. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermano, que aquí dice que el Señor hizo al hombre conforme a su imagen, ¿verdad? Pero luego, lo que me llama la atención aquí, si nosotros, los que hemos leído y nos damos cuenta del relato bíblico, dice de que ellos estaban en un lugar de placer, porque es lo que significa Edén. Un lugar de placer, y el placer es algo que nos gusta hacer, un lugar, algo que nos da placer, nos da paz, amén. Por ejemplo, a los que nos gusta comer, cuando tenemos hambre y comemos, como que nos sentimos más tranquilos, como dirían en inglés. Algunos nos ponemos hungry, dicen, ¿verdad? Nos ponemos un poco molestos por el hambre, pero cuando comemos, y especialmente si es un platillo que es de nuestros favoritos, nos deleita y nos da placer y nos da descanso, nos da reposo. Entonces el Señor viene y crea al hombre y lo pone en el Edén, luego le forma a la mujer. Y lo que me llama la atención de la narrativa bíblica es que dice que la serpiente era el más astuto de los animales que habían en el huerto y que le dijo a la mujer y empezó a platicar con ella, pero nos damos cuenta que en la lectura nos damos cuenta que dice que la mujer vio que el fruto era agradable y codicioso o codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero lo que es interesante de esto es que le dice la serpiente a la mujer, no se van a morir, sino bien sabe Dios que el día que ustedes coman de esto, van a ser igual que Dios. Es lo que le dice. Entonces yo me imagino que Eva no fue algo que pasó de un día en un par de horas, sino que tuvo que transcurrir el tiempo. Entonces yo me imagino que Eva a veces caminando en el Edén se metía al Instagram de la serpiente, ¿verdad? A ver qué estaba haciendo en su Facebook. Se ponía a ver, qué sé yo, en el Twitter o X, porque ahora se llama X, ¿verdad? X. Y se ponía a ver el estatus de la serpiente, la miraba a la serpiente alegre, aparentemente entre comillas. Y de la misma manera dice que ella vio y codició y se le hizo atractivo el fruto. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque nos damos cuenta que la relación entra también por la vista. Porque el Señor le decía a los fariseos que las ventanas de los ojos la ventana del alma son los ojos. Y así como se llena el cuerpo de luz, está uno lleno de luz por dentro. Pero si se llena uno de tinieblas, ¿qué va a tener uno por dentro? Más que tinieblas. Entonces nos damos cuenta que el Señor viene y forma al hombre a su imagen, a su semejanza, pero luego sucedió algo. Y cuando lo forma a su imagen y semejanza, me llama la atención, en mis notas puse que en cuanto al entendimiento, ellos tenían razonamiento, intelecto, voluntad y emoción. Y eso fue básicamente lo que hizo la mujer cuando vio el fruto. ¿Por qué? Porque razonó. Razonó y en su intelecto, aparentemente intelecto, dijo, es delicioso y es codiciable para alcanzar el conocimiento. Luego dice que tuvo la voluntad de tomarlo. ¿Pero por qué? Porque dentro de ella surgió la emoción. ¿Pero cuál emoción? De llegar a ser igual que Dios. Pero no habían sido hechos y creados pues a imagen de Dios. Entonces, ¿qué tenía que codiciar? ¿Qué había que andarle viendo o envidiándole a la serpiente si ya había sido hecha conforme a la imagen de Dios? Amén. Porque lo hemos leído. Entonces muchos nosotros hoy en día cometemos el error de querernos mutar o clonar con personas o con influencias que no son de beneficio y bendición para nosotros. Podemos poner como ejemplo una película que salió ya creo que fue como a finales de los 90, que se llamaba como Mike, o era como Like Mike, dice, de un niñito que se ponía los zapatos de Michael Jordan, como los que él jugaba cuando era chamaco, y empezaba a jugar igual que Michael Jordan. ¿No vieron esa película?
Gloria a Dios, son muy pocos los que lo miran. Bueno, pues al rato nos ministramos los que hemos visto tele. Entonces me doy cuenta que el muchachito quería ser como aquella persona que admiraba. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, admiramos personas o tendencias que no nos benefician y tratamos de imitarlos en su conducta, en su manera de ser, de hablar, de pensar, de vestir, hasta de comer. Y queremos imitarlos y se nos olvida que en lo espiritual viene siendo lo mismo, porque como en el mundo dicen, tú eres lo que comes, en el mundo espiritual es de la misma manera. Nosotros, espiritualmente hablando, somos lo que espiritualmente comemos. Porque si nosotros comemos de lo sacrificado a los ídolos, como el apóstol Pablo reprendía que se estaba haciendo en Corinto, entonces ¿qué es lo que somos nosotros? Tomamos parte de lo que es anatema, y anatema es consagrado o dedicado a la destrucción. Entonces nos llenamos de destrucción, por ende, por consecuencia, nosotros poco a poco vamos a ser consagrados para destrucción. Porque no nos estamos llenando y no nos estamos queriendo clonar, porque básicamente es lo que tenemos que hacer, clonarnos a Jesús. Porque Dios hizo al hombre conforme a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Luego viene, y lo acabamos de leer, el hombre engendra un hijo. Pero ¿por qué no le contó? Aquí la Biblia no nos narra básicamente cuando dice el libro de la creación, el libro de las generaciones, no menciona a Caín y Abel, ¿verdad? Porque dice en el 3, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Pero ¿y qué pasó con Caín y Abel? ¿Dónde quedaron ellos? Porque, digamos, si la ley fue dada en el Sinaí, donde dice no matarás, ¿verdad? ¿Cuánto lo hemos leído? ¿Y qué fue lo que hizo Caín con Abel? Lo mató, pero no se había dado la ley. Entonces rompió la ley Caín al matar a su hermano menor, si no había ley. Son cosas que a veces nosotros necesitamos preguntarnos cuando estamos leyendo la Biblia. Entonces, ¿por qué? ¿De qué ley nos está hablando? Y hoy en día se discute mucho en las redes sociales eso, de la ley moral. Porque recordemos, todos tenemos una ley moral. Ya sea la persona evangélica, cristiana, católica, mormona, budista, lo que sea la religión. Toda persona, todo ser pensante, toda persona que tenga un razonamiento, tiene dentro de sí un código moral. Pero ¿de dónde apareció ese código moral? Si fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, quiere decir que ese código está dentro de la humanidad. Por eso es que tenemos, en lo que viene siendo en el entendimiento, en la razón, tenemos nosotros lo que les acabo de mencionar, que es el razonamiento, intelecto, voluntad y emoción. Pero en cuanto a la imagen, digamos, en lo moral, el hombre y la mujer eran igual que Dios. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ellos dentro de sí no tenían pecado y eran buenos. ¿Por qué decimos que eran buenos y no tenían pecado? Si la misma Biblia dice, en todo el relato de la creación, dice que el Señor hizo esto y vio que era bueno. Hizo aquello y vio que era bueno. Y todo lo que el Señor hacía, lo miraba y decía que era bueno. Entonces eran buenos y sin pecado. Eran hechos conforme a la imagen de Dios, pero se rompió en el momento en el cual ellos desobedecieron. En el momento en el cual tanto el hombre como la mujer, aunque primero pecó la mujer y luego el hombre, pero eso es tema de otro día, nos damos cuenta que se rompió el diseño original. Se rompió porque dice Juan capítulo 1, versículo 1 del capítulo 1 del 5 al 8, que en Dios no hay tinieblas, porque Él habita en la luz. Y si habita en la luz y nosotros habitamos en las tinieblas, hay pecado en nosotros. La Biblia dice que de noche se emborrachan los que lo hacen. ¿Y por qué siempre es en la noche? Porque aunque algunos tienen un poquito más de descaro, ¿verdad? Pero no se refiere tanto también en la condición del ambiente, sino en la condición de adentro de la persona. La persona, porque estábamos hablando de cristianos, el cristiano que aún se emborracha, el cristiano que aún
tiene ciertos patrones de conducta que no debería de haber en un cristiano, hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero, necesita ministrar áreas en su vida, pedirle a Dios de que le ayude a romper con las cosas con las cuales no puede romper, pero también analizarse y ver, ¿es mi patrón de conducta o es algo que ella trasciende a lo espiritual? Porque he intentado hacerlo, pero no puedo dejar de hacerlo. Pero si corro a hacerlo, entonces ya no es tanto un patrón espiritual, sino es un patrón de conducta que se puede ir desarrollando a un patrón espiritual que puede llevar al cristiano, porque hablamos a cristianos, a cometer demasiados errores que los pueden llevar a alejar el Espíritu de Dios. Incluso los puede llevar a apostatar. Por eso nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado de con quién nos estamos rodeando. Por eso Pablo decía que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Pero podemos decir, porque yo te lo digo, por ejemplo, yo cuando estaba afuera en el mundo, tenía mis amistades a las cuales yo las consideraba buenas amistades. ¿Pero por qué? Porque andábamos en las andadas, como dicen, ¿verdad? Y en las andadas todos son buenos. Pero cuando vienes a los pies del Señor, cuando quieres consagrar tu vida, cuando tú quieres, anhelas y deseas y te decides a consagrar tu vida, es tiempo de hacer una limpieza. Porque ¿qué fue lo que hizo el rey Ezequías cuando subió al trono? Dice que limpió el templo. Y en el templo, ¿qué era lo que había en el templo del Señor? Habían altares dedicados a los ídolos, que no debían de haber habido dentro del templo. ¿Y tú y yo qué somos? Templo y morada del Espíritu de Dios. Eso quiere decir que tú y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso es que Pablo dice en Corintios, aquel que destruye el cuerpo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Y podemos ver un ejemplo en 1 Corintios capítulo 5, cuando el apóstol Pablo dice, entreguen el tal a Satanás para destrucción de su cuerpo, pero para que su espíritu sea conservado para el día del juicio. O sea, hay actitudes en los cristianos que en lugar de ayudarnos a clonarnos y hacer hechos a la imagen, al diseño original, porque cuando recuerdan hace como un mes que el Señor me permitía predicar y decíamos lo siguiente: nosotros debemos de clonarnos a la imagen del Hijo, debemos de procurar ser iguales al Hijo, porque tenemos un diseño original. Y aquellos que nos dicen que espiritualizamos todo, recordemos que primero fuimos espíritus individualizantes, que se nos dio un alma para que habitaran un cuerpo. Nuestro diseño original fue espiritual, fue perfecto, pero sucedió algo en el jardín del Edén que nos corrompió. Por eso dice Pablo que por medio de uno entró el pecado y entró la muerte, por medio de uno también entró la justicia. Su nombre es Jesucristo, amén. Entonces nosotros debemos de tratar, hemos cantado el canto que dice, quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado, pero en realidad sí lo hacemos. Si vivimos para adorar y para amar a Jesús, si vivimos para buscar ser hechos conforme a su imagen nuevamente y volver a nuestro diseño original. Porque el diseño original no es como tú ves al hermano, mira al hermano, mira a la hermana que tienes al lado. Voltéalo a ver, o al que tienes atrás, voltéalo a ver sin pena. Y déjame decirte, hermano, que ese no es el diseño original. Ese no es el diseño original. Porque esto corruptible, dijo el apóstol Pablo, se va a vestir de incorruptibilidad. Entonces nosotros debemos de procurar alcanzar a llegar a ese diseño espiritual. Porque recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros vamos a ver si un cristiano, un hijo de Dios, está buscando día a día la consagración, el apartarse del pecado, el no ser parte del mundo, simplemente por medio de su hablar. Simplemente por ver cómo actúa, cómo se comporta, cómo contesta, qué es lo que dice en el diario vivir. Por eso dice el dicho, ¿quieres conocer cómo es Él? Vive con Él, ¿verdad? Entonces de la misma forma, ¿quieres conocer cómo es ella? Vive con ella. Porque todos así como estamos vestiditos bien lindos, chulos, que nos vemos todos aquí, ¿verdad? Una perita en dulce nos podemos ver,
Pero el Señor conoce nuestros pensamientos. El Señor conoce nuestro caminar. No hay nada que le podamos ocultar a Dios. No hay nada que podamos decir, el Señor no me va a ver. Porque de hecho, el Señor por medio de su profeta le dice al pueblo, y peores cosas vas a ver, le dice al profeta, de lo que está haciendo el pueblo. Y se lo llevó. Ellos piensan que yo no los veo, pero en realidad yo me estoy dando cuenta de lo que ellos están haciendo. Hacen ídolos y hacen cosas en oscuridad diciendo Dios no nos ve, pero en realidad el Señor está en todos lados, hermano. Porque nuestro Dios es un Dios omnisciente. O sea, yo aquí me puedo poner el trajecito y la corbata y el saquito que no mucho me agrada, ¿verdad? Porque es que hace mucho calor. Pero lo que me llama la atención, hermano, me puedo ver bonito aquí, en mis ojos y en los de mi esposa, pues espero que me vea bonito, ¿verdad? Pero de ahí para allá, hermano, lo que pasa de aquí allá afuera es totalmente diferente. Y puedo vivir una vida doble engañándolos a ustedes, pero por eso dice la palabra, no os engañéis. Dios no puede ser engañado o no puede ser burlado, dicen otras versiones. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Por eso el apóstol Pablo decía, si yo siembro con lo terrenal para lo espiritual, voy a cosechar vida eterna. Pero si con lo terrenal, que es mi cuerpo, yo siembro mis placeres, mis codicias, y solo para mí, que son obras de la carne, que dice la Biblia, que las obras de la carne son obras muertas, porque la carne no puede dar frutos. Y la Biblia lo dice, lo hemos estudiado, lo hemos predicado, lo hemos repasado, amén. Bueno, nos damos cuenta, la carne no da nada bueno. Pero en el Espíritu, los frutos del Espíritu son paz, amor, confianza, bondad y todo lo hermoso que el Espíritu Santo nos da. Pero si nos llenamos del Espíritu, pero si nos estamos llenando de la carne, nos vamos a clonar y vamos a hacer conforme a la carne. Porque si el diseño original es ser a imagen y semejanza de Dios, viene el hombre que fue formado en un lugar de perfección y de placer, peca, baja un nivel y engendra un hijo ya no conforme, porque él fue hecho a imagen de Dios, Adán, amén. Pero luego viene y se deformó Adán, y Adán tiene un hijo y de sus propias entrañas, y lo hizo conforme a su imagen y a su semejanza, dice, lo acabamos de leer, bajó otro escalón. Pero luego dice Pablo en Romanos de que, el salmista dice, vamos a ir a Salmos primero, vamos a ir a Salmos, Salmo 115. Porque recordemos, como decíamos el viernes, es necesario que leamos la palabra para que usted sepa, hermano, para que tú sepas que no te estoy hablando cualquier cosa que a mí se me ocurrió, sino lo que estamos predicando es palabra de Dios. Amén. Porque si las otras religiones se reúnen en sus templos a hacer una lectura extensa y en ciertos casos hasta aburrida de sus manuales religiosos, cuanto más nosotros que tenemos la verdad no vamos a deleitarnos en leer la palabra de Dios. Dice el Salmo 115, versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. ¿Pero qué es un ídolo? Un ídolo nada es, dijo el apóstol Pablo. Pero ¿será que los ídolos son aquellas imágenes que crecimos viendo en la religión que se nos fue inculcada o se les fue inculcada a varios? O puede que un ídolo sea aquella persona, aquel cantante, aquel actor, aquel youtuber, aquel influencer, aquel fisicoculturista, aquella persona que tiene un canal, que hace dietas, que hace ejercicios, que hace malabares y le está dando a la gente pan y circo para mantenerlos entretenidos, mientras que ellos monetizan de todo lo que uno mira y viven una vida la cual muchos quisieran tener. Porque no sé cuántos de los que estamos aquí sabían de que ahí en YouTube, ¿verdad? Todas las vistas, los likes y los compartir que le dan a las páginas, le suben el rating. Por eso dice, dale like y comparte, dicen, ¿verdad? Dale like y comparte. ¿Por qué? Porque a ellos les dan dinero por cada cierta cantidad de vistas, likes y compartidas. Y están monetizando. Dentro más seguidores tienen, más dinero ganan. Y los que los ven, dice aquí, ¿verdad? Son semejantes a ellos.
Pero si se vuelven sus ídolos, porque yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como mengano, yo quiero ser como pagano, no como pagano, no, ¿verdad? Como perencejo. Y nos damos cuenta, puede convertirse eso en un tipo de idolatría. Claro que puede convertirse en un tipo de idolatría. No necesariamente aquel ídolo que a veces se colgaba no, pues gracias a Dios, pues, el Señor me dio la bendición de crecer en un hogar cristiano, ¿verdad? Pero aquellos ídolos que se colgaban o que traían entre los anillos o en las camisetas o que hacían grandes mantas, todo eso hay que desecharlo. Todo eso, hermano, si tú tienes algo similar a esto en tu casa, y si tienes casa en tu país y hay algo similar a esto, destrúyelo. Porque aunque no vivas en ese lugar, es tu casa, es tu propiedad, y si está reservado para la destrucción, esa destrucción se acarrea a tu casa. Aunque tu casa esté en la China y tú vivas en este lugar, es parte de tu propiedad, porque de esta manera operan las jerarquías espirituales, los juicios espirituales. O sea, necesitamos entender la forma en la cual o podemos ser bendecidos o podemos ser maldecidos. Tal vez tú podrás decir, entonces lo voy a vender. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Destrúyelo. Destrúyelo para que no le sea de tropiezo a tu hermano. Hay que destruir todo pequeño síntoma o cualquier reseña de idolatría que haya en nosotros. Por eso es que a veces yo puedo entender a los hermanos varones. A veces nosotros la regamos, ¿verdad? Pero es para que no nos idolatren las amadas, amén. O sea, todo tiene un propósito. Pero lo que quiero llevar a entendernos es de que no podemos nosotros estar idolatrando o queriendo ser imágenes. Digo imágenes porque no necesariamente es físico, pero sí en nuestra mente y en nuestro corazón. Para querer ser de algo corruptible, porque lo que se convierte en corruptible va a ser corrompido y va a ser echado a la destrucción. Amén. Entonces nos vemos, Dios hacia el hombre a su imagen, el hombre hace un hijo a su imagen. Luego viene el hombre y que ha cometido ese ser humano, ¿verdad? Porque aquí cuando dice hombre no se refiere al sexo masculino, se refiere a la humanidad. Viene la humanidad y ¿qué es lo que hace? Se hace ídolos, ¿verdad? Se hace ídolos, que ha cometido, digo yo, ¿verdad? Porque para lo bueno a veces nos cuesta. Queremos la papita pelada y que todavía no la den puré. Tal vez no es el caso de los que están aquí, puede ser el caso en otro lugar. Entonces vienen los hombres y generan ídolos. Y aquí dice que como son esos ídolos, y si te das cuenta, no tienen sentimiento y no tienen locomoción. O sea que si no sienten ni agradecen, no se mueven, no hacen nada. Eso quiere decir poner nuestros ojos en aquellas personas que son aparentemente de influencia para nosotros, nos puede llevar a ser como nada. Por eso el apóstol Pablo decía, imítenme a mí, como yo imito a Apolos. ¿Verdad que no? Imítenme a mí, como yo imito a Bernabé. Él decía, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. O sea, básicamente, por eso de aquí tomamos nosotros las bases bíblicas. Nosotros debemos de ver a aquellos que están imitando a Cristo entre nosotros e imitar sus patrones de conducta, porque es lo que dice el apóstol Pablo en sus cartas. Imiten a aquellos que imitan a Cristo. Imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Pero ¿qué es lo que nosotros, en qué nos queremos transformar? ¿En qué nos queremos convertir? La decisión es nuestra. Porque podemos decir, una cosa he pedido a Jehová y esa buscaré. El estar yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. Amén. Pero en realidad lo estamos haciendo. En realidad estamos cumpliendo la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para llegar y alcanzar la imagen y la semejanza? Porque es lo que dice Efesios. Vamos allá a Efesios a leerlo. Allá adelantito en el Nuevo Testamento. Y como te digo, hermano, es importante porque la palabra la debemos de leer y atesorar. Miren lo que nosotros debemos de hacer. Dice en el versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ya llegamos todos a la unidad de la fe? Tal vez unos tienen más fe que otros. Luego dice, al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ya conocimos al Hijo de Dios tal y como Él es?
Aparentemente, yo creo, yo en de mi persona, yo te puedo decir que yo no. Luego dice, al varón perfecto. Porque mira, le dice, el conocimiento del Hijo de Dios, pero le ponen una coma. Pero si le ponemos 2 puntos, como que si fuera una lista lo que sigue, porque aquí dice, al Hijo de Dios, 2 puntos. ¿Y cómo es el Hijo de Dios? Varón perfecto. Tiene medida y tiene estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Dice, por lo que me llama la atención es que dice que debemos de dar una estatura, una imagen y un peso. Por ejemplo, cuando llevan a los niños, los que tenemos hijos, ¿verdad? Las hermanas también en especial, cuando llevan a su bebé con el pediatra, ¿qué es lo que les miden? Su longitud, ¿verdad? Si están larguitos, cuánto pesan y la circunferencia de su cabecita, ¿verdad? Es lo que le están midiendo el primer año. De la misma forma, si lo trasladamos en lo espiritual, ¿cuánto hemos crecido en el conocimiento del Hijo de Dios? ¿Cuánto pesamos de ese conocimiento que hemos atesorado? Y la circunferencia de nuestra cabeza, ¿cuánto conocimiento del Hijo de Dios tenemos? Por eso el Señor dice, escudriñen las Escrituras, porque en las Escrituras está escondido Él. Está encriptado nuestro Señor Jesucristo. Pero si no nos congregamos, si no escudriñamos la palabra, si no vemos la forma en la cual nosotros nos queremos clonar y ser a imagen y semejanza del Hijo de Dios, entonces a imagen y semejanza de quién queremos ser nosotros. ¿Qué es lo que estamos buscando y qué es lo que estamos anhelando? ¿Dónde hemos puesto nuestros ojos? ¿En lo terrenal o en lo espiritual? Porque luego vamos ahí a Romanos capítulo 12. Capítulo 1, perdón. Romanos capítulo 1. Con respecto a la involución, porque vamos involucionando o van involucionando la humanidad y la gente no se da cuenta. La humanidad ha ido involucionando después de la caída porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y se perdió. Y el hombre engendró de acuerdo a su imagen y semejanza pecaminosa e irracional. Y viene el hombre, la humanidad, y genera ídolos que no son nada y que no pueden andar, que son básicamente nada, y quiere mutarse, quiere hacerse uno con ellos. Pero luego, ¿qué es la mutación final? O sea, el último, lo de hasta abajo, lo que está hasta el mero hoyo, lo dice Pablo en Romanos. Vamos a leer desde el versículo 21 al 32. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ¿en qué? En semejanza y en imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de la muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican. ¿Y sabes por qué leímos toda esta parte? Que aparentemente es muy larga, porque es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿O no es esto lo que estamos viviendo hoy en día? Las mujeres cambiaron el uso del varón y el varón de las mujeres.
y se encendieron lasciviosamente unos con otros. Por eso, mire, hermano, esto es muy importante porque la palabra dice que ya no serán dos, sino que uno. Y el apóstol Pablo dice que se junta a una ramera, junta su espíritu con el espíritu de la ramera. Por eso es que el llegar castos al matrimonio es de suma importancia. Porque si con un espíritu se hacen uno, quiere decir que fulano de tal o fulanita de tal tuvo relaciones con una persona que ha tenido relaciones con 30 personas, con 40 personas. Eso quiere decir que los 30 espíritus o 40 espíritus de las personas con las cuales tuvo relaciones están habitando también las características en esta otra persona. Y eso lo podemos explicar más adelante detalladamente con la Biblia. Porque se hacen una sola carne. Eso quiere decir que si una mujercita o un varoncito que es virgen y se entrega a uno que haya vivido una vida en concupiscencia, en inmoralidad sexual, va a empezar a desarrollar patrones inmorales, porque la naturaleza espiritual le fue cambiada y ahora tiene un receptor que le está activando la inmoralidad dentro de su cuerpo. Y por eso es que se siente atraída o atraído a hacer cosas que ya no le convienen, pero le gustan. ¿Por qué? Porque se hizo un espíritu con esa persona inmoral. Y de eso necesitamos ser limpiados. Entonces, si esa persona se metió de entre los, digamos, 3, 4, 5, 10 personas que se metió el fulanito, fulanita, que era puro y casto, había un brujo. Los espíritus de este brujo vienen y pueden tomar autoridad sobre la vida de la persona con la cual se metió. Es que el mundo de las tinieblas es demasiado impactante, hermano. El mundo de las tinieblas no es cualquier juego, y es más lo que ignoramos de las tinieblas de lo que conocemos de la luz. Porque el mundo espiritual tiene más peso que este mundo terrenal. Amén. No nos damos cuenta, se hace uno. Por eso dice Génesis capítulo 2, y se unirá el hombre a su mujer y ya no serán dos, sino serán una sola carne. Entonces, ¿con quién se está haciendo una sola carne el hombre y la mujer cristiana de hoy en día? Porque si nosotros nos hacemos uno con Cristo, participamos con Cristo en su muerte por medio del bautismo, dice la palabra, para ser levantados juntamente con Cristo y disfrutar de su gloria. Entonces, de la misma forma, si una persona que es cristiana anda teniendo una vida en concupiscencias, durmiendo, haciendo cosas que no le convienen, se hace una con estas otras personas. Y se está clonando y se está mutando y se empieza a hacer y se empieza a perder la identidad espiritual y la identidad personal de la persona. Porque ya empieza a generar patrones de conducta que ya no eran de acuerdo a lo que le había sido enseñado en casa. Cuando el Señor me permitió, tuvo misericordia de mí. Por eso la palabra dice, hermano, la palabra dice que al que más se le perdona, más ama. Yo veo de dónde me sacó el Señor. Yo lo veo en mí. ¿De dónde me sacó el Señor? Y digo yo, perdóname la expresión, tal vez un poco muy fuerte, pero un Porta John lleno a medio verano estaba más limpio de donde me sacó a mí el Señor. Un pozo séptico. El lugar hasta donde yo había, tal vez no tanto yo, sino donde el enemigo me había llevado, para que el Señor extendiera su mano tan limpia, tan linda, tan hermosa, y no le importara meterla hasta el fondo. Y en medio de mi miseria y todo ese estiércolero, y me sacara, y me limpiara, y me dijera, te voy a limpiar, te voy a poner vestido, te voy a poner calzado y te voy a poner un anillo, porque eres mi hijo, eres mi hija, tienes identidad y te vas a parecer a aquel que dio la vida en el madero por ti, porque vales la sangre de mi hijo. Entonces, cuando yo analizo todo eso, de dónde me sacó el Señor y la deformidad que había en mí, para la forma que Él me ha dado, hermano, yo puedo decir, Señor, ¿de qué manera te puedo agradecer? ¿De qué manera puedo yo humillarme delante de ti? Yo quisiera humillarme por completo, pero yo le digo al Señor, Señor, perdóname porque no te amo como tú me amas. Porque cuántos de los que estamos aquí hemos llorado delante de la presencia del Señor diciéndole, perdóname,
porque no te amo como tú me amas. Porque eso es lo que nuestra condición debe de generar en nosotros. Dolor, porque no le amamos como Él nos ama a nosotros. Porque no buscamos su imagen y su semejanza. Porque siempre es el segundo plano. Porque siempre es nuestra última opción. ¿Sabes? Si estamos cortos de dinero, vamos a pedir un préstamo, meter una tarjeta, vamos a trabajar horas extras, vamos a empeñar al niño, vamos a empeñar el carro, hacemos micos y pericos y empeñamos todo, pero cuando se trata del Señor, bueno, ya lo traté todo, voy a ir con Dios a ver qué es lo que pasa. Cuando el Señor lo único que está diciendo es: hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón, y así como estás, te quiero abrazar, te quiero amar. ¿Por qué? Porque hueles a Jesús. Porque hueles a Jesús. Señor no mira nuestro olor de inmundicia. Él mira nuestro olor a Jesús. Dice: tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Nos está avanzando el tiempo. Entonces nos damos cuenta, hechos a imagen y semejanza de Dios. El hombre, un hijo a su semejanza, pero ya corrupto. La humanidad hace ídolos y se hace igual que ellos. Y luego aquí lo acabamos de leer. Dice que tomaron la imagen y la semejanza de ¿qué? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles, los cuales son bestias, a una condición de bestia. A una condición de bestia. El hijo, el que era hijo, hoy en día es una bestia. Porque cambió. Y dice que el Señor los hizo por su entenebrecido entendimiento, por su corazón negro, los entregó a todo esto. Por eso es que, hermano, el evangelio de Dios es poder para destrucción de fortaleza. Sí, amén, gloria a Dios. Y no nos avergonzamos de él. Pero nosotros necesitamos entrar a ese evangelio, donde lo primero que decía aquella voz en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Decía: arrepentidos y convertidos. El arrepentimiento es el primer paso. Porque luego el Señor Jesús, después de haber sido bautizado, fue al desierto, fue tentado, y cuando descendió dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, hermano, hoy en día se predica el evangelio del arrepentimiento, pero todos quieren ver un Dios como el de Chosen, muy hippie, con cabello largo, diciendo: arrepentidos, yo así como estás te amo. No, sí, el Señor nos amó en nuestra miseria, pero espera un cambio. Porque ¿cuál de nosotros, teniendo un hijo, lo toma de vuelta en casa y anhela y desea que siga viviendo la misma condición y la misma forma de vida sin hacer ningún cambio? Sino totalmente lo contrario. Si en nuestra naturaleza humana esperamos que nuestro hijo, que nuestro cónyuge haga un cambio, cuanto más el Señor espera que nosotros cambiemos y nos hagamos a su imagen y nos hagamos a su semejanza. Pero nosotros hemos diluido mucho el evangelio del amor, del amor, del amor, y se nos olvida el arrepentimiento. Y eso es algo que el Señor ponía en mi corazón. Y yo le decía: Señor, ayúdame. Porque el evangelio del arrepentimiento, el cual es el genuino arrepentimiento, no es negociable. El genuino evangelio del arrepentimiento no es negociable. Por eso dice Proverbios: el que confiesa su pecado, la confesión viene por el arrepentimiento, y se aparta, se aleja de pecar, se hace hacia atrás del pecado, cambia su forma de caminar de sur a norte, un cambio de 180 grados, ya no va hacia perdición, sino que va a alcanzar la misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, pero el que no, ese es condenado. El evangelio no es como el mundo lo pinta. Alguien dijo en una frase: el mundo no quiere a la iglesia, pero quieren a Jesús. Mejor seamos Jesús. Es una aberración, porque Jesús es la cabeza. Amén. Y dice el apóstol Pablo en sus cartas que el cuerpo es la iglesia. Entonces, si alguien quiere ser solamente pura cabeza, todos mandan. Y si alguien es pura cabeza, ¿dónde está el cuerpo? ¿Y qué es una cabeza sin cuerpo? Está muerta.
Nosotros debemos ser el cuerpo de Cristo, el cual es la cabeza. Amén. Porque hay una cultura cristocéntrica, hay una cultura del reino que a nosotros, los hijos de Dios, nos debe de preocupar el practicar. Amén. Porque nosotros debemos darnos cuenta entonces, Santiago dice, la sabiduría del mundo es terrenal, animal y diabólica. Por eso hablábamos de cómo va en descendencia. Nos damos cuenta también en Lucas, perdón, que dice que Jesús, si nos vamos a mutar, a ser igual que Jesús, dice la palabra que Jesús, en Lucas capítulo 2, dice crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Amén. Entonces nosotros, ¿de qué manera tenemos que crecer? ¿En sabiduría terrenal? ¿O la sabiduría que describe Santiago en el capítulo 3 del versículo 14 en adelante? Dice que es pura, amable, condescendiente. Vamos a leerla para no excluir cualquier detalle de lo que es la sabiduría de Dios. Ahí en Santiago 3:17. Ahí adelantito, pasando Hebreos. Dice, nosotros debemos de ir creciendo en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría terrenal. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? El principio de la sabiduría es temor a Jehová, dice la palabra. Nosotros debemos de crecer de acuerdo a la sabiduría de Dios. El 17 dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuántos hacemos la paz? ¿Sabes cuál es el lugar donde primero probamos nosotros dónde hacer la paz? En nuestro hogar, en nuestra casa. Cuando hay desacuerdos, aquí vamos a ver, el que hace más saliva, traga más pinole. A ver quién grita más fuerte, ¿verdad? Básicamente, ese es el dicho, ¿verdad? El que hace más saliva, traga más pinole. Yo levanto la voz, no, que yo dije. ¿Y qué dice aquí? Que la sabiduría de Dios hace la paz, busca la paz. El Señor dice, buscad la paz para con todos y luego la santidad, porque sin paz no hay santidad. Entonces, ¿dónde es que se prueba primeramente la paz? Yo recuerdo un consejo que me dieron y me dijeron, mira, cuando lleguen a esos niveles, es mejor que haya un necio y no dos. Es mejor callar, es mejor que uno calle. No, que yo soy el varón, yo aquí soy la cabeza, aquí el chicharrón y en San Juan hace viento, es en Guatemala. Pero no, mejor baja la voz, calladitos, nos vemos más bonitos. Porque no se trata de quién grita más. No dice la palabra que aquel, dice Eclesiastés, que domina su lengua es más fuerte que aquel hombre que ha conquistado ciudades. Porque difícil es dominar nuestra lengua, nuestro carácter. Porque detrás de nuestra lengua, ¿qué es lo que hay? Un carácter. No nos dominamos a nosotros. Pero si buscamos clonarnos al Señor, crecer en sabiduría y gracia primeramente de Dios y luego de los hombres. Porque nos damos cuenta, si tenemos cultura nosotros, porque los romanos, los medos, los persas, los grecos, todos los imperios que conquistaron el mundo indoeuropeo, llevaban e establecían su cultura. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que el reino de los cielos no quiere establecer también su cultura? Nosotros debemos tener cultura del reino. Y como hay cultura del reino, también hay cultura del templo. ¿Y cuál es la cultura del templo? Empecemos en lo más pequeño. En lo más pequeño me has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuál es la cultura del reino, hermano? Yo me he dado cuenta que a veces cuando estamos pasando la aspiradora, hay papeles de chicles, de chocolatitos, botellas de X cosa, vasos de Y cosa. Pero podemos hacer lo mismo cuando entramos a una corte federal. Podemos decirle al guardia que está en la puerta, deténgame mi soda a usted, deje paso por el detector de metales y ahorita me la da. Puede darle un traguito si así quiere. Podemos nosotros entrar con una actitud delante de una corte federal, mascando chicle, llegar delante del juez. Pues, ¿y usted? Dígame, ¿de qué se me acusa? No se puede. Y aquí está el soberano de los reyes de la tierra.
Acá está el creador. La palabra crear en la Biblia solamente se utiliza para Dios. Y no solamente en la Biblia, en todo lo demás. Aquí está Dios. ¿Y cuál es nuestra cultura? De chicle, de dulces y golosinas. Me ministro con ustedes. ¿Me permite ministrarme unos 2 minutos así rapidito? Gloria a Dios por lo que dijeron. Con ustedes me voy a ministrar de este lado porque aquí no dijeron nada. Pero déjame decirte, hermano, a mí me dio gusto que nos viniéramos a este lugar por varios motivos, pero uno de ellos es la mesita que teníamos atrás de chips y todo eso. A veces estábamos a media plática, prédica digo, ¿verdad? Porque esa plática, ¿verdad? Estábamos a media prédica y se escuchaban las voces de chips. Abierta. Y dice el Señor en Malaquías, háganle eso a sus reyes, háganle eso a sus príncipes y a ver si Él se los recibe. Tenemos cultura de reino, tenemos que tener cultura de templo. ¿Qué fue una de las cosas que hizo el Señor? Limpió el templo, amén. Porque este dice, mi casa, no la casa de los hermanitos para que lleguen a comer y hacer lo que se les dé la gana. Mi casa, dice el Señor. Por ejemplo, la botellita de agua, amén, gloria a Dios, no hay problema, hermano, con la botellita de agua está bien. Pero ya irnos más allá de lo que es una inocente botella de agua. Y eso se lo venimos enseñando a nuestros hijos. Y no les enseñamos la cultura del templo. La religión en la cual muchos crecieron, cuando salían del templo, así salían, mire, para no darle la espalda a lo que estaba enfrente. Me acuerdo porque ya he visto películas. Pero verdad que así salían. Pero aquí caminamos con el chiclote. Amén. Está haciendo la bolita, ¿verdad? No se puede. Si vamos a empezar a clonarnos con Cristo, seamos celosos de las cosas de las cuales Dios es celoso. Seamos celosos de las cosas que Dios tiene celos. Amemos lo que Dios ama y aborrezcamos lo que Dios aborrece. Porque muchos cristianos dicen, oh sí, es que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Aunque la Biblia no lo dice. Esa fue una frase muy célebre de Mahatma Gandhi. Para los que no sabían, un hinduista muy conocido. Wow, ¿verdad? Pero bueno, no venimos a hablar de él. Tiene algo de cierto, pero si aborrece el pecado y nosotros permanecemos en el pecado, esperamos que Dios todavía nos ame. Salgamos del pecado. Isaías 52. Salid 2 veces. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo para que no se contaminen. Y luego lo repite en Apocalipsis. Lo dice la Biblia antes del Apocalipsis para nosotros. Salgamos. No toquemos lo inmundo para no escucharlo en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Porque ¿dónde lo quieres escuchar? ¿Lo quieres escuchar ahorita? Amén, pocos. ¿Lo quieres escuchar ahorita? Pues déjame decirte, salid de en medio de ellas, oh pueblo mío, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo para que no seáis contaminados. Porque es mejor escucharlo ahorita que escuchar una tribulación y gran tribulación, amén. Hay un canto muy hermoso que mencionábamos el viernes, que dice, quiero alcanzar, quiero llegar a ser, básicamente la letra la estoy parafraseando. Quiero volver a empezar, ¿se acuerda que lo entoné un poquito? Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. ¿Cuántos le queremos decir así al Señor? ¿Cuántos queremos decirle, Señor, yo quiero clonarme contigo? ¿Cuántos le queremos decir, Señor, yo quiero morir a mis placeres? Yo quiero morir a mis gustos. Yo quiero, porque déjame decirte, hermano, Él se hizo hombre. Amén. Amén. Dice que tomó condición de siervo y se hizo semejante al hombre. Ahora, ¿para qué? Para dejar el modelo, para que de vuelta nosotros nos clonemos a Él, para luego volver a ser hechos a la imagen de Dios como el primer Adán. Es que esto es hermoso, esto es bello, esto es lindo. Cuando lo entendemos de esta forma, hermano, mi corazón se quebranta. Porque el Señor se fue al extremo de meterse en la miseria nuestra para que nosotros volviéramos a ser como el hombre del Edén. Ahí en nuestro lugar cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor, yo quiero volver a empezar, Señor.
Yo quiero, Señor, como dice, borrón y cuenta nueva. Señor, quiero volver a empezar. Quiero volver a recordar, Señor, nuestros amoríos.